Cuando me refiero a entradas y salidas, me refiero a lo que son señales, ¿sí? No elementos. ¿Cuáles son los elementos del circuito? Los elementos del circuito siempre son la resistencia, el inductor y el capacitor. Esas no son señales, esos son elementos. Esas no van a intervenir entonces aquí. Veamos entonces, lo más fácil de identificar son las salidas. Las salidas son las variables que nosotros hemos despejado aquí. ¿Cuántas señales nosotros despejamos? ¿Cuáles son las variables de mayor grado que despejamos aquí? Solo una, ¿no es cierto? Esta es Q2 pliegos. Ahora bien, aquí tenemos la ecuación de Q2 puntos y en el otro lado de Q2 puntos tenemos que ver cuántas señales nosotros tenemos, ¿no es cierto? Sabemos que R, L y C son elementos del circuito, por lo tanto no son señales. Las señales van a ser las que quedan. Queda B, queda Q punto y queda Q. Por lo tanto tenemos tres entradas. B, Q y Q punto. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Puede repetir esa parte? Justo esta parte de aquí. Ya. Las salidas, pues, son las variables de mayor grado que despejamos, ¿no es cierto? En este caso, pues, es Q2 puntos. Si tuviéramos más mallas, pues vamos a despejar más variables. Pero en este caso, la única variable es Q2 puntos. Esta es la única salida. Ahora, al otro lado de Q2 puntos, solamente vamos a identificar las señales, ¿no es cierto? R, L y C son elementos físicos del circuito, entonces esos elementos físicos no intervienen aquí. Solamente las señales. ¿Cuáles son las señales? La señal del voltaje, la señal de Q punto y la señal de Q. Pero ustedes dirán, pero a ver, la señal de voltaje también es un elemento físico porque es la fuente que está conectada acá. Es cierto, pero esta es una prueba que vamos a hacer con una fuente de C. Si es que yo quiero hacer otra prueba, puedo cambiar por una fuente C, puedo cambiar por otro tipo de fuente, ¿no es cierto? Entonces es una señal que puede variar también. ¿Sí está claro entonces hasta aquí? Ya tenemos entonces eso. Vamos ahora sí al simulador para ver cuáles son los bloques que nos van a funcionar aquí. Ya sabemos entonces cómo armar el sistema físico. Y ahora pues vamos a implementar el modelo a ecuaciones diferenciales. Nos vamos a ir entonces aquí arriba a la librería del Simulink y vamos a buscar esta opción que dice User Defined Functions. Ustedes pueden ver aquí que tenemos algunos bloques. El bloque más general es este de aquí, el Interpreted MATLAB Function. En ese bloque nosotros vamos a configurar el modelo. Vamos a hacerle doble clic entonces aquí a este bloque y nos aparece este cuadro de diálogo que está aquí. Lo primero que nosotros vemos son los parámetros, ¿no es cierto? Y aquí nos pide el primer parámetro, la función de MATLAB. Por defecto está la función senoidal, le vamos a quitar eso de aquí. Y le vamos a poner el nombre que queramos. En este caso le voy a poner circuito serie RLC. El nombre que ustedes quieran. Luego vamos a abrir paréntesis y vamos a especificar cuántas señales de entrada tiene este sistema o este bloque de aquí. Nosotros ya identificamos que tenemos 3 señales de entrada. Por lo tanto, le vamos a decir a este bloque que tenemos 3 señales de entrada. Para poder indicarle a este bloque que tenemos 3 señales de entrada, vamos a ponerlas de esta forma. U entre paréntesis 1, separamos por una coma, ponemos U entre paréntesis 2, separamos por una coma
y ponemos U entre paréntesis 3 y cerramos el paréntesis. Eso quiere decir que nuestro sistema llamado circuito serie RLC tiene 3 señales de entrada. ¿Sí está claro hasta aquí? El otro parámetro nos dice las dimensiones de salida. Esto se refiere a cuántas señales de salida tenemos. Nosotros identificamos aquí una sola señal de salida que es Q2 puntos. Por lo tanto, vamos a poner aquí que tenemos una sola señal de salida. Y hemos configurado este bloque. ¿Sí está claro entonces hasta aquí? ¿Sí? La configuración de este bloque es bastante simple. Una vez que ya tenemos configurado el bloque, vamos a regresar al espacio de trabajo del MATLAB, aquí. Y aquí nosotros vamos a programar la función. Vamos entonces a abrir un nuevo archivo, y este archivo tiene que ser del tipo función. Una vez que ustedes abren esta función, se les va a desplegar una ventana como esta de aquí. Lo que está entre la palabra function y end, vamos a borrar. Vamos entonces a programar la primera línea. Todo lo que está al lado de la palabra function vamos a configurar en primer lugar. Este corchete con estos argumentos de salida también le vamos a quitar. En lugar de eso, nosotros vamos a poner una letra que nos indique que es un vector de salida. En este caso le vamos a poner Y mayúscula, ¿sí? Cualquier letra en mayúscula les va a servir. Ese Y entonces para nosotros será el vector de salida. Ese vector de salida va a contener las variables de salida que nosotros vayamos a medir. En este caso es Q2 puntos. Eso le vamos a especificar después. Esto dice que es igual. Aquí tenemos la palabra sin título. Esta palabra sin título le vamos a quitar y le vamos a reemplazar por el nombre del bloque que le dimos al símbolo. Es decir, circuito serie RLC. Escribimos entonces aquí circuito serie RLC. Y lo que está dentro del paréntesis también le quitamos. Y ahora sí vamos a poner estas variables de entrada, ¿sí? Con estos mismos nombres. Tenemos entonces la señal B, ponemos una coma, tenemos la señal Q, ponemos una coma y ponemos también Q punto. Y está listo. ¿Sí? ¿Sí está claro entonces hasta aquí? Una vez que ya tenemos configurado esto de aquí, vamos a poner los parámetros físicos de nuestro circuito. El parámetro R es de ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Un kilo ohmio, ¿cierto? En ohmios, ¿cuánto es eso? 1000 ohmios. Ponemos un punto y coma y saltamos a la siguiente línea. El valor de L es de ¿cuánto? 0.001 milihenrios. 0.001 milihenrios. En henrios, ¿cuánto es eso? ¿Cómo se va? Uno de más. Y finalmente, C es de ¿cuánto? Es de 1000 micros, ¿no es cierto? En faradios, ¿cuánto es eso? ¿Así? Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Con eso especificamos entonces los parámetros físicos del circuito. ¿Sí está claro hasta aquí?
Una vez que ya tenemos identificados los parámetros físicos del circuito, vamos a escribir la ecuación diferencial que nosotros encontramos, exactamente como está aquí. Tenemos entonces Q2 puntos es igual a B sobre L menos R por Q punto sobre L y menos Q sobre L por C. Y ya está. Una vez que hemos hecho esto de aquí, lo único que vamos a hacer es definir el vector de salida. El vector de salida entonces contiene todas las variables de salida. En este caso solamente será Q2 puntos. Y eso es todo. ¿Sí? Con eso ya tenemos programada la función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, siempre toca hacer el cambio de unidades de la resistencia y el capacitor. Siempre. Como ven ustedes, la programación de la función no es nada complicado. Simplemente configuramos la función, ponemos los parámetros físicos o los valores de los parámetros físicos, luego la ecuación o las ecuaciones diferenciales y finalmente el vector de salida y nada más. Así vamos a seguir siempre la misma estructura. Cuando ya tienen esto de aquí, vamos a guardar. Ustedes van a guardar este archivo en donde ustedes quieran guardar, en la carpeta que quieran. Una vez que ustedes escogen la carpeta que quieran guardar, ustedes pueden ver que el nombre del archivo les aparece por defecto como circuito serie rlc.m. No le van a cambiar ese nombre, le van a dejar con ese mismo nombre. Guardan eso y ya pueden correr este programa. En la ventana de comandos les va a aparecer el nombre del archivo, circuito serie RLC, y esta alerta de aquí. Si les aparece esta alerta, pues no le pongan mucha atención porque nos dice que no tiene el valor de B y eso no importa. Eso le vamos a poner en el Simulink. Pero todo esto ya se cargó en el bloque. Es decir, que ya está aquí. Y con eso lo único que queda es simplemente terminar de construir el bloque. La salida de este bloque, como ustedes pueden ver, es Q2 puntos, ¿cierto? Tenemos entonces aquí la función circuito serie RLC. Este es el nombre que le dimos al bloque. Esto dice que tiene como salida Q2 puntos. Y que a la entrada esto va a tener tres señales. La señal B, la señal Q y la señal Q punto. La señal Q punto nosotros le podemos obtener a partir de Q2 puntos. Conectamos nosotros aquí un integrador. Y al integrar una vez esta señal, tenemos Q punto. La señal Q le podemos obtener a partir de Q punto conectándole un integrador adicional. Y tenemos la señal Q.
Esto solamente conectamos aquí en donde corresponde. Y está listo el modelo, ¿sí? Hagamos esto entonces en el simulador. A la salida de este bloque tenemos la variable Q2 puntos. Vamos a conectar un integrador. Y esto a la salida nos entrega la señal Q punto. Conectamos un integrador adicional. Y esta señal nos va a dar Q. ¿Sí? Y ya tenemos. ¿Sí está claro hasta aquí? A la entrada, como tenemos 3 señales de entrada, vamos a conectar un MUX. Un MUX es un multiplexador. Sobre este MUX vamos a hacer doble clic y le vamos a decir que tenemos 3 terminales de entrada. Este MUX entonces entra a la entrada del bloque. Y aquí nosotros vamos a poner la fuente B y las otras señales. Lo que sí deben poner atención es que las señales de entrada van a ir conectadas en el orden en que le dimos aquí en el programa. Es decir, primero la fuente B, después la señal Q y finalmente la señal Q. Entonces aquí conectamos B, después conectamos Q y finalmente Q punto. Vamos a poner entonces aquí una fuente constante. Y esta fuente constante nos simboliza esta fuente B. Esta fuente B era de 12 voltios. Vamos entonces a poner aquí el valor de 12. Y ya está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí está claro entonces cómo armar el bloque y cómo configurar el programa. ¿Sí? Bastante simple hasta aquí. Ahora lo que necesitamos nosotros es un osciloscopio también. ¿En dónde vamos a conectar el osciloscopio? ¿Qué variable nos interesa medir? ¿Qué variable medimos en el circuito? La corriente en el inductor. ¿Cuál de estas señales, Q2 puntos, Q punto o Q, es la corriente? Q punto, ¿no es cierto? Entonces el osciloscopio le conectamos aquí en Q punto. Corremos entonces la simulación y aquí tenemos, ¿no es cierto? Esta es la forma de onda del circuito. Y esta es la forma de onda del modelo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la forma de onda del modelo. ¿Sí se puede ver la señal en rojo ahí? ¿Sí?
están entonces las dos formas de OTA. La que está arriba es la del sistema físico, la del circuito, y aquí abajo tenemos la del modelo. ¿Sí? Entonces, a ver, en el estado transitorio, nosotros tenemos 12 por 10 a la menos 3, es decir, 12 miliamperios en el circuito y tenemos 12 miliamperios en el modelo también. El estado transitorio más o menos llega en el tiempo de 5 segundos. En ambas gráficas está igual. Finalmente, el valor en estado estable, vamos a poner asimismo otro display aquí. Y nos da casi el mismo valor, ¿no es cierto? Si es que nosotros tenemos estas dos gráficas iguales o al menos muy parecidas, pues entonces el modelo está validado, porque esta gráfica de aquí es lo mismo que esta, y ya está. ¿Sí? Y sobre este modelo nosotros podemos trabajar para hacer cualquier cambio. ¿Sí? Entonces, ustedes ya no necesitan ni ponerse en la librería Simscape, ni armar todo este sistema de aquí, ni sacar los sensores, ni nada de eso, sino que simplemente aquí en la función ustedes pueden cambiar el valor de ese, hacer los cambios que quieran. ¿Sí? Y trabajamos en este modelo. Eso es, entonces, en cuanto a la implementación del modelo de ecuaciones diferenciales. ¿Sí está claro hasta aquí? Ya. Si bien es cierto, la librería Simscape les da a ustedes para poder construir sistemas mecánicos, eléctricos, o la unión de los dos, de nivel y todo eso, pero si nosotros ya tenemos un sistema híbrido, en lugar de estar poniendo elemento por elemento, pues simplemente ponemos un solo bloque aquí y ya, sobre ese trabajamos, ¿cierto? Nada más. ¿Sí está claro entonces, Esther? ¿Sí? Ya, tenemos entonces el modelo de ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a ver qué es la función de transferencia. La función de transferencia, nosotros le vamos a simbolizar como un bloque. De este bloque le vamos a llamar P. Este bloque P tiene una señal de entrada y tiene una señal de salida. Entonces, la función de transferencia P es la relación entre la señal de salida y la señal de entrada.